De TCN Periodismo Digital. Bienvenida comunidad a esta nueva edición. Este es el número 28 de Cabina Parlamentaria. Este segmento que solemos hacerlo a partir de la coyuntura desde el legislativo. Mi nombre es Fabián Paredes Vanegas. Este es un 10 de octubre del año 2022. Esta es nuestra salida, nuestro posteo número 28. Vamos a comentar algo como son varios meses que no hemos hecho este segmento. Vamos a tocar los puntos un poquito más en general. ¿De acuerdo? Sin lugar a dudas, los dos elementos que marcan la coyuntura alrededor de la política en el Ecuador y el legislativo en este año 2022 están alrededor del cambio de las autoridades en el legislativo, en la Asamblea Nacional. Esta conducción, este liderazgo a través de la asambleísta Guadalupe Llori de la provincia de Sucumbíos, que tuvo bastante intermitencias entre la relación con la asamblea, con la oposición y con el propio ejecutivo, además de su propia organización política, el Movimiento Pachacuti, pues ahí se generaron una disidencia o un micro bloque parlamentario llamados los rebeldes, que en un momento determinado incluso conversaron con TCN Periodismo Digital, que se denominaron pues los de la cultura rebelde, ¿no es cierto? Y luego esta unidad que se les ha visto muy cerca, personalmente yo lo he visto muy cerca en los pasillos de la Asamblea Nacional, acá precisamente a una asambleísta bastante connotada, bastante visible del movimiento, creo, del Ejecutivo, conversando con uno o más asambleístas del denominado correísmo, ¿no? Este nuevo ismo que se ha ido generando a raíz del expresidente de quien administró el Estado entre el 2007 y el 2017. Bien, también ha habido y se nota una clara coincidencia, una sinergia bastante importante entre Esteban Torres, jefe de bancada del Partido Social Cristiano o del nevotzismo, conjuntamente con la asambleísta Holguín, vicepresidenta actual de la Asamblea, que viene también de las filas del Correato. Estos elementos generaron pues un cambio de coyuntura política en el Ecuador, en la Asamblea, al menos en este periodo. La presidencia de Virgilio Saquicela, que ha estado, llegó exalcalde de la capital del Cañar, Azogues, llegó a la Asamblea auspiciado por el movimiento Democracia Sí, comandado por Gustavo Larrea, quien en su momento fue artífice del gobierno de Lenín Moreno y pues mentalizador de todo lo que significó el proceso de descorreización del Estado, proceso que no se logró culminar y que en la administración de Lazo, más bien pues este correato ha venido a restablecerse en el Estado en general y a dejar varios puntos de impunidad por algunos sectores, ¿no? El correato sigue anunciando de que no, que todo fue transparencia y de que hay persecución política. Sin lugar a dudas, ya la estructura, la marcha de lo que se denomina el correato, lo ubica como un aparato, es decir, no una organización política que tiene una doctrina, una filosofía, un elemento de visualización de cuadros, etcétera, sino un aparato, es decir, una estructura mofa, seca, lineal, en donde pues la militancia a su interior debe ser muy difícil. Eso por un lado, y luego también pues el otro elemento coyuntural que significó este año que estuvo alrededor del paro nacional del mes de junio. Este paro nacional que ya se lo veía venir, es más, era un hecho que se lo veía venir luego de octubre del 2019, el único que no lo vio pues fue el gobierno, ¿no? O su frente político que fue el gran ausente durante los días del paro. El presidente Lazo y su entonces ministro de la Policía, su ministro de Defensa, su secretario de Inteligencia, el ex coronel Cobo, anunciaban que el frente político, pero el tal frente político nunca existió.
Por lo tanto, tenemos que hacernos pues eco de un espacio en donde nosotros estábamos saliendo en Radio Paz y Bien, en la 104.5 FM, cuando hacíamos nuestro análisis de coyuntura política respecto de que ya en julio del año 2021 anunciamos de que el gobierno del encuentro se disolvió. Lastimosamente, la desaparición de César Monge, que era la persona que encarnaba este elemento, este concepto del encuentro, con su muerte temprana, pues simplemente este concepto se evaporó, se esfumó. El movimiento, creo, fue incapaz, al venir de un origen del populismo de derecha, fue incapaz de levantar un proceso de conducción política, de conducción de liderazgo, de levantamiento de cuadros y de ponerse líneas estratégicas macro, medianas y micro en el avance de la administración que le tocó llevar. Y prácticamente el gobierno, como se lo conoce tanto dentro del Ecuador como fuera del Ecuador, es el gobierno de Guillermo Lasso, es decir, de una sola persona. Teniendo como este origen el populismo de derecha, igual que todos los populismos, que a diferencia que el de izquierda, el populismo de derecha pues es exactamente igual, ¿no es cierto? Decir cualquier cosa, reemplazar el pensamiento político por el marketing político, y el caudillo rodearse simplemente de el espejo, mirarse al espejo y no ver más allá, menos sentir la realidad cotidiana de su pueblo, de su sociedad, de su colectivo humano, de su república, de su estado que le ha tocado administrar por un momento en la historia, ¿no? Los populistas, estos caudillos muy fugaces, muy inflamables en un momento determinado, tienen una mirada muy corta, ¿no? Creen que tener una mirada alta o grande o aguda o profunda es tener una mirada pensando en la trascendencia. Y al contrario, eso les hace cortos, limitados, ¿no? Y pues no desarrollan un proceso de impronta en la historia. ¿Por qué? Porque no desarrollan un proceso de cambio en la realidad. Entonces, si no tienen un proceso de impronta en la realidad, poco o nada significarán para la historia. Y prácticamente pues el gobierno es de Guillermo Lasso. A la ausencia de César Monge tuvo que reemplazar, entregó todo su proceso estructural, orgánico, dentro del movimiento, creo, a el hurtadismo, ¿no? A la democracia cristiana, Alexandra Vela, el mismo Juan José Pons, otros cuadros de medio pelo por ahí, que poco o nada le han dado respuesta en el denominado frente político. Sin duda, el movimiento indígena y el paro de junio del 2022, si no fuese por la crisis económica que ha estado pasando el Ecuador, en lo político le dio 3 vueltas al tírrito gobierno de Lasso, ¿no? Luego se viene una coyuntura muy fuerte alrededor del problema de la inseguridad, robos, asaltos, vacunas, pero no vacunas contra el COVID, sino vacunas económicas que la delincuencia le está haciendo a la ciudadanía, a los emprendedores, a los comerciantes, incluso a los padres y madres de familia en las escuelas a nivel del país, y el Estado simplemente está ausente, es decir, hay un fracaso en la administración. Si el Estado no administra la sociedad, es decir, es un Estado que no existe, es un Estado, no sé si fallido, pero sí ausente, vacío, transparente, ¿no? Es decir, no existe, simplemente no existe. Por eso es de que señalaba que los caudillos se quedan en su cuarto mirándose simplemente al espejo. Eso en el tema del tema político. Pero ya estamos en octubre, 10 de octubre del 2022, y entramos a la coyuntura que irá determinando el proceso social en el Ecuador, que está alrededor de las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023. Y ello nos lleva a hacer algunas reflexiones, ¿no es cierto? En Quito, la capital política del Ecuador,
se ven algunos reflujos. Nuevamente está el exalcalde Jorge Yunda, muy fuerte también se ve la presencia del exasambleísta Pavel Muñoz de RC, que viene, pues, viene articulando posibilidades de base, ¿no es cierto? Y también, pues, seguida por una o dos de las señoras, de las mujeres que también están disputando la alcaldía. Ya sea la candidata del movimiento Creo o del partido político Avanza, ¿no? Listas 8. Para la prefectura, se ve a una Paola Pavón bastante herida y con deseos, pues, de alzarse nuevamente con el proceso de la reelección. Viene de un proceso de algunos años, no tendrá la razón histórica, pero tiene un proceso político que no hay que subestimarlo, y se ve que Paola Pavón va a pelear esta reelección de manera seria. Hay algunos otros candidatos también alrededor, que vamos a ver qué sucede aún. En el caso de Pichincha. En el caso de la ciudad de Guayaquil, vemos muy distante, pero muy distante, el discurso, la convocatoria, el impacto, todos los efectos de lo que es Cynthia Viteri, ¿no es cierto?, frente a lo que fue se denomina en política, ¿no es cierto?, animal político, ¿no? Lo que fue el discurso de Febres Cordero, en donde llegaba un poco en momentos a convertirse en el sujeto, y otro sujeto que era la masa que la escuchaba. Es decir, iba eclipsando todo. Muchas veces lo hizo también con mucha más potente convocatoria Jaime Nebot, y lo que hemos visto de Cynthia Viteri muy distante de aquello, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto logra, con su cambio de look, con su cambio de llegar a otras esferas, a otros segmentos, entra en contradicción con los elementos, con los significados conservadores del que viene el Partido Social Cristiano, para entrar a otros elementos generacionales, a otros elementos de la sociedad que precisamente se le cuestionaba al Partido Social Cristiano, ¿no? Que representaban elementos excesivamente conservadores, casi del siglo XIX. Entonces, eso sería un poco lo positivo de Cynthia Viteri, que logra dilatar ese elemento, la imagen de la mujer más libre, de la mujer que tiene la capacidad de vestirse informalmente, de divorciarse, de casarse, etcétera, ¿no es cierto?, para empatar con el Nuevo Mundo. Si no, el Partido Social Cristiano era una especie de arca, de Noé, pero de los dinosaurios, ¿no? Entonces, hay ese proceso. También acompañado de algunas otras estructuras, tanto de movimientos locales, de algunos candidatos que ya fueron autoridades, y de algunos de los partidos políticos que están sobre la palestra. En la prefectura se da igual. En ciudades intermedias como Ambato, Cuenca, Riobamba, Puerto Viejo, igual hay uno o dos movimientos locales, estos movimientos locales que aparecen muy esporádicamente en algunas de las provincias, sin mayor protagonismo, y se sigue viendo que la política, los partidos políticos nacionales siguen siendo hegemónicos desde Quito o Guayaquil. Las estructuras de Quito, las estructuras de Guayaquil, es decir, estructuras nacionales, son las que se imponen en el escenario electoral. Además de que hay un cuestionamiento, ¿no? Ha habido un cuestionamiento manejado desde los medios tradicionales y desde la propia partidocracia, para tratar de que no existan más organizaciones electorales, de que hay muchas organizaciones electorales. Entonces se quejan de que hay centenas de organizaciones electorales, pero las que deben sobrevivir son ellos, ¿no? Es decir, que se vayan todas las organizaciones electorales con gran esfuerzo que van generando en todas las 24 provincias, organizaciones locales, líderes locales, pero los que se quieren quedar son ellos. Y es precisamente alrededor de aquello, es en la coyuntura en la que nos encontramos en este 10 de octubre del año 2022. La semana pasada fue titular de que Correa anuncia de que Guillermo Lasso le ha llamado. Lasso dice que a él le dijeron que Correa quería hablar con él, que lo hacía por el Ecuador, ¿no?
Se le olvida al presidente de la República, que tiene que tener, jura ante la Constitución cuando toma el poder, de que el señor Correa está fuera de la ley. No es un sujeto político, está fuera de la ley. ¿No es cierto? Entonces, si es que en su imaginario lo ha seguido viendo este momento como sujeto político, es porque entonces ha estado mintiéndole totalmente tanto a sus electores, a su militancia de Creo y a su sector político electoral. Entonces hay este cruce de palabras entre estos dos personajes y precisamente la coyuntura se da alrededor de aquello, ¿no? Pero uno de los dos dirá la verdad o ninguno dirá la verdad. Lo que podemos entender desde acá, ¿no es cierto?, que es lo que hacemos comentario político desde esta cabina parlamentaria, ¿no es cierto? Este comentario político iría alrededor de que lo que buscan, tomando en cuenta tres elementos, de que tanto Rafael Correa como Guillermo Lasso tienen su mismo origen en la democracia cristiana, en la democracia popular, en la unidad cristiana, en la lista 5, en la bandera verde, siempre formados por algunos académicos de la Universidad Católica, tanto de Quito y de Guayaquil, sobre todo de Guayaquil, y por su caudillo, ¿no es cierto?, el acartonado Osvaldo Hurtado, ¿no? Recordemos que ese discurso en 10 años de Rafael Correa, y ahora lo queda más claro, la historia, el tiempo, va liberando esos matices, ¿no es cierto? Va desempolvando ese maquillaje, va derritiendo esa pintura, ¿no? Con el tiempo ya se da cuenta que Rafael Correa nunca fue ni de izquierda, nunca fue socialista, menos comunista, peor aún marxista, peor aún leninista y peor aún guevarista, ¿no es cierto? Entonces, lo que fue es, entonces, lo que se volvió es un demagogo ideológico. Él usó la terminología, la simbología de la izquierda para maquillar el gobierno demócrata cristiano de la lista verde, de la bandera verde, de la democracia popular, ¿no es cierto? Y reinstauró un segundo tiempo del gobierno de Yamil Maguad. Y ahí se empatan con Guillermo Lasso. Ambos han reconocido de que el uno le pidió dinero y el otro le dio dinero para la campaña del 2007. Luego, Rafael Correa felicitó la creación del movimiento Creo en el año 2012, ¿no es cierto?, porque quería deshacerse de dos elementos políticos, deshacerse, es decir, eliminarlos, ¿no? Estamos hablando de la Sociedad Patriótica y del movimiento Pachacuti entre el año 2011 y el 2014, 14-15. Luego felicitó que el movimiento Creo sea el capitán de la oposición a su gobierno en el año 2015, y luego el show de que no se llevan, de que no se quieren, de que después se empiezan a filtrar elementos de que se han estado en conversaciones con Jaime Nebot, con Guillermo Lasso, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Que reculan a los principios de la democracia cristiana, la gobernabilidad, es decir, lo que buscan en el fondo, tanto Guillermo Lasso, esto que se llama el correato, que no se sabe todavía si es que es una propuesta política, ¿no? Vamos a ver cómo responden sus fusibles, tanto la ingeniera Guiñada en el Guayas como Pavel Muñoz y Paola Pavón en Pichincha, si responden precisamente como cuadros con propuestas administrativas, con propuestas políticas, o responden simplemente pues como correas de transmisión de los supuestos o los imaginarios de su caudillo. Vamos a ver si tienen precisamente en su estructura, en su propuesta de carácter electoral, una respuesta alternativa a la administración local, y desde ahí que se pueda generar una corriente de pensamiento distinta de lo que hemos dicho, y se pueda llegar avanzar hacia una nueva propuesta. Pero en el fondo lo que estarían buscando entonces en esta lectura, porque lo que hacemos aquí en Cabina Parlamentaria es una lectura, lo que estarían buscando es un Ecuador con un bipartidismo.
o un tripartidismo, pero ya vemos que se incomoda la presencia de Nebot y Lasso, se incomoda por la crisis de la derecha, ¿no? Que a propósito, ya en una cabina parlamentaria, creo que en la edición número 24 o 25, hablamos y señalamos muy claramente de que los términos izquierda y derecha son desgastados, son anticuados, son inoperables en el siglo XXI. Hay algunos políticos, sobre todo de la fauna político-electoral, que todavía lo usan, ¿no? Y vamos a ver ahora en la campaña electoral que muchos lo van a usar, pero es de la fauna político-electoral. Es decir, de estos sujetos políticos que no logran entender el siglo XXI. Es como querer meter un zapato en una taza, ¿no? En una taza de café corto. Entonces, no entienden, todavía viven en la lógica de la política del siglo XX, ¿no? Vemos ahí incluso algunos otros ministros, estos ministros de seguridad, ¿no? Que han cometido algunas barbaries, incluso este año, con algunos jóvenes en la especulación, todavía viven en la Guerra Fría, todavía ven subversión, etcétera, ¿no? Todavía creen que un joven con un libro es un arma en potencia. ¿Cuál el problema son? El problema está en ellos, en su proceso de mentalidad. Y por otro lado, entonces, damos cuenta de que la política, en cambio, venida desde la academia, venida desde la ciencia política, choca y tiene contradicciones con esta política electoralista. Y ahí es en donde vamos viendo la diferenciación y la gran crisis, el vacío al que se va el Ecuador. Por otro lado, querida comunidad, anunciar de que la gran coyuntura política de esta siguiente periodo de los gobiernos locales va a estar precisamente en el desgaste de esto que se llama los gobiernos autónomos descentralizados. Estos gobiernos autónomos descentralizados que no fueron más que otro instrumento del clientelismo frente al gobierno central, al estatismo. Luego ya tuvieron que administrarse, ser gobierno local, y simplemente pues están defraudando, no han dado las respuestas en su localidad, tanto en sus parroquias, tanto en sus cantones como en sus provincias. Y la próxima reforma, el próximo elemento coyuntural que debería abordar esta asamblea nacional, tiene que ser abordar un proceso de discusión social, amplia y política, como administrativa y de gestión política del COTAD, del Código Orgánico de Territorio, ¿no es cierto? Pero esta asamblea ni siquiera olfatea, ni siquiera ve, ni siquiera huele, ni siquiera se acerca a este problema. Así es que pasará un periodo más de legislativo o 2 periodos más para que empiecen a abordar el problema. Y ahí vamos a ver, pues, tal vez sea la última ocasión o una nueva edición de la Feria de la Alegría de las Ofertas, ¿no? De los gobiernos, de los candidatos a gobiernos locales que ofrecen cualquier cosa y cosas por el estilo. La esperanza es la juventud, que las mujeres, jóvenes, los nuevos sectores que están de candidatos y que les vaya muy bien y que haya un relevo generacional, no tanto por el tema de la edad, sino tanto de las ideas frescas, ¿no? Porque ahí todavía hay un cebo que está estorbando en la política ecuatoriana de la vieja lectura de la política del siglo XX. Ese es el cebo que está estorbando desde el óxido que no deja fluir al Ecuador hacia el siglo XXI. Y pues lo único que puede aceitarle, dinamizar eso, es la nueva generación. Otro de los factores que se presentan también es la posibilidad de dineros sucios, ¿no? En medio de una corrupción, una inseguridad ciudadana que vive el Ecuador en las campañas electorales. Esperamos ahí que el sistema electoral, la función electoral, tenga la capacidad, con muy pocas esperanzas, ¿no? Por lo que fue las elecciones del 2021, etcétera, de que salven el último reducto de institucionalidad democrática y del Ecuador. Porque la democracia no es un Estado en
sí, no es un Estado terminado. Entonces están mal cuando se manda esa imagen y dicen, esto le hace daño a la democracia o están en contra de la democracia. No, la democracia se está construyendo. No hemos construido totalmente democracia. Hay un intento desde 1979 que es el último intento, el último experimento de construcción democrática en el Ecuador, con muchos alcances, con muchos elementos positivos, con dos constituciones en el 98, en el 2008, con reformas constitucionales, en el tema de la función legislativa, con la Cámara Alta, la Cámara Baja, son elementos de reforma. El Ecuador está entrando a procesos de reforma una o dos veces por década, ¿no? Pero son reformas, no son revolución como decimos que lo que se dio en el 2007, en el 2017, que fue una demagogia, fue un engaño, fue llamar cualquier cosa, ¿no? Sino son reformas que se van dando y que le permite al Ecuador flotar 2, 3, 4 años y nuevamente entrar en crisis. 2, 3, 4 años y nuevamente entrar en crisis. Entonces, esa es la situación institucional por la cual el país se va inscribiendo en este siglo y vamos a ver si es que pues hay un cambio positivo en un momento determinado. Eso, además, en líneas generales, agradecerles a ustedes y obviamente pedirles que se suscriban en nuestros canales de YouTube, en Facebook y, cómo no, comenten sus acuerdos y desacuerdos de los elementos reflexivos que hacemos desde Cabina Parlamentaria, TCN, Periodismo Digital y toda nuestra comunidad de tanto de redes sociales como en las diversas colectivos que amplifican este contenido. Yo soy Fabián Paredes Vanegas y les envío pues el abrazo respectivo y vamos a ir recomponiendo los diversos puntos y segmentos de Cabina Parlamentaria. Este es un aporte al periodismo parlamentario.